¿En qué puedo brillar más? Seguramente te lo has preguntado más de una vez, ¿no? Todos quizá podemos intuir en qué somos buenos, qué se nos da bien, qué talentos podemos tener, pero en ocasiones estamos muy desorientados, ¿no? Y no sabemos realmente en qué somos buenos, en qué podemos brillar. Para ello hay una herramienta muy eficaz, buenísima, que es la astrología, de la que os hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Y hoy vamos a interpretar la casa de nuestro sol, porque si sabemos la casa en que está nuestro sol, sabremos en qué podemos brillar. Y para ello nos van a ayudar, por una parte, Neus Rovira, directora del Centre Alexandria aquí en Barcelona. Neus, bienvenida. Hola, gracias. Y por otra parte nos acompaña Sara Mabón, profesora de astrología, obviamente profesora del Centre Alexandria. Sara, bienvenida. Hola, gracias. ¿En qué puedo brillar? ¿No? Es que es la gran pregunta. Es una lástima que pasemos por la vida haciendo quizá trabajos grises o que no tienen nada que ver con nosotros realmente, con nuestra misión de vida, que hemos venido a este mundo, cuando la astrología te puede indicar el camino, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muchas veces nos empeñamos en hacer cosas que lo mismo no son en las que nosotros podemos brillar más, en las que podemos destacar más. Y a través de la astrología podemos saber en qué cosas vamos a ser mejores, dónde nos van a ver mejor los demás también. Con lo cual, yo hoy, ya sabéis que me encanta traeros a los profesionales que tenemos en el centro, y hoy he venido pues con Sara Mabón, que es nuestra profesora de astrología y que además yo siempre digo lo mismo de ella, que tiene la capacidad de trasladar la astrología de manera sencilla, que eso es difícil a veces de hacer. Sí, porque la astrología realmente es una materia, es densa, ¿eh? Es densa. Es una ciencia, porque para mí es una ciencia densa, muy densa. Entonces, está muy bien que haya alguien que pueda trasladarlo, explicarla con claridad, con sencillez, para entender una herramienta que nos puede ir muy bien para conocernos mejor, para saber con nuestra misión de vida. Porque claro, cuando uno habla de astrología, piensa siempre en el horóscopo, ¿no? ¿De qué signo eres? Pero es que aparte del signo hay mucho más, ¿no? Claro. La estructura de la carta natal, por ejemplo, ignoramos en qué casa, en qué área de competencia se ubica nuestro sol, que es muy importante el sol. Sara, ¿cuán importante es el sol dentro de la astrología? Pues mira, tan básico como que define tu propio ADN, sencillamente. Prestamos normalmente más atención a la luna. Es más visible, es más romántica, sobre todo en astrología psicológica en los últimos tiempos se ha hecho mucho hincapié en el arquetipo lunar como aquella necesidad más inconsciente que todos buscamos calmar de alguna manera. Pero ¿y el sol? Es lo que decías tú. Aparte de la pregunta de qué signo eres, ahí detrás se esconden más cosas. El sol no deja de ser nuestro ADN, no deja de ser quiénes somos. Y la posición dentro de la carta donde está el sol nos habla de nuestra mejor área de competencia. Allí donde tenemos esas dotes de creatividad. Aquello que podemos hacer más alegremente, más brillantemente, mejor. Y muchas veces nos quedamos cegados por ciertos tópicos acerca de unos signos que suelen ser más famosos que otros o más atractivos que otros. Nos gustaría ser eso, pero no es eso lo que somos. Y al final lo que nos puede ir mejor en la vida es ser lo que realmente somos. Y de eso nos habla la casa de nuestro sol. Si yo sé la casa de nuestro sol, puedo saber en qué brillo, ¿no? Ponme ejemplos para que lo entendamos bien. Exacto. Por ejemplo, voy a empezar a describir muy sencillamente cómo encontrar eso, porque es una pregunta muy habitual. ¿Y esto dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Vale. Imaginemos el mandala de la rueda astrológica, el típico circulito dividido en 12 secciones. Todos tenemos claro que hay 12 signos, pero también hay 12 casas, que empiezan a partir de donde se abre nuestro ascendente y van trazando 12 sectores, y cada uno de estos sectores define ciertas actividades que se dan en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo nacer con un sol en casa 5 que en casa 12, que en casa 9. Voy a poner diversos ejemplos. Por ejemplo, hay soles que viven más hacia el exterior, que de alguna manera su creatividad natural, su don natural es mostrarse, y malos si no lo hacen, porque realmente estarán yendo contra su propia naturaleza. En cambio, hay otros soles que buscan ser más discretos o vivir más recogidamente o ejercer su actividad de forma más solitaria. Y lo que peor pueden hacer es forzarse
a, por ejemplo, desarrollar una actividad muy de cara al exterior o a dedicarse a un oficio que les obligue a estar en primera línea. Un ejemplo muy destacado, Sol en casa 1, que sería la casa al lado del ascendente. Ese Sol lo que busca es expresar su propio yo. Tiene que salir afuera, lo tienen que ver, lo tienen que reconocer. Un Sol justo en la casa anterior, que es la última, la 12, tiende al recogimiento, necesitará sus periodos de soledad. Ahí donde puede ejercer mejor su actividad es mirando hacia adentro y conectando con su propia alma, casi un poco diluyendo su propia identidad. Entonces, no es lo mismo, hemos de estar atentos a lo que tenemos. Y para eso precisamente habéis preparado un taller, ¿no? Sí. Para que podamos descubrir precisamente esta parte tan importante para saber en qué podemos brillar. Hemos preparado un taller para el día 25 de abril. 22 de mayo. 22 de mayo, perdón. 22 de mayo. 22 de mayo, que son 4 horas. Sí. Y en este taller lo que vamos a hacer es analizar las cartas de las personas y introducirlos en este mundo. Es un taller dedicado justo a lo que estamos explicando hoy. De tal manera que no tan solo puedan saber un poco pues, en dónde pueden brillar más y cómo realmente está brillando ese sol, sino también que es una muy buena manera de ir adentrándose a talleres, taller a taller, dentro de este mundo que es tan amplio de la astrología. Porque a veces hay personas que les da un poco de miedo y en cambio el empezar haciendo un taller, viendo que progresivamente eres capaz de ver, de interpretar, de entender, hace que te sientas más capaz para poder tirar adelante con esta disciplina que es tan apasionante. Entonces, si yo me apunto a ese taller que tendrá lugar el 22 de mayo, que será online, a distancia, ¿qué es lo que voy a aprender? Vas a aprender a reconocer qué es lo que deberías hacer, qué tipo de actividad deberías desarrollar para sacar ese potencial solar al máximo. Una cosa es lo que a ti te apetezca o creas que te gustaría ser. Otra cosa es lo que creativamente se te va a dar mejor. ¿Vale? Si, por ejemplo, tienes un sol en una casa que pide hacer quizá unas actividades más rutinarias o más discretitas, pueden gustarte o no pueden gustarte, pero seguramente estás muy dotado para hacerlas hasta la excelencia. Entonces, es una manera también de aprender cómo facilitarnos la vida o de no empeñarnos en opciones que no son naturales para nosotros y que al final nos acaban llevando o a la mediocridad o a la frustración. Esa es la finalidad última, de hecho, de la astrología, sobre todo a nivel psicológico, vivir lo mejor posible. ¿Me podéis poner algún ejemplo de alguien que al descubrir precisamente en dónde puede brillar más, le ha cambiado su vida? ¿Como una carta natal, una carta astral, puede cambiar la vida de una persona? Sí, mira, mi propio ejemplo, sin ir más lejos. Te dedicas toda la vida a una típica actividad laboral, de 9 a 5, de oficina, subordinada, porque crees que, bueno, eso es lo correcto, lo que se te da bien, y eso nunca acaba de funcionar. Hasta que llega un momento en que te das cuenta de que no, es que tengo el sol en una zona de la carta que lo que pide es sal, comunica, exprésate, que se te vea, que des incluso un poco de espectáculo. Evidentemente, empezar a hacer eso y ser coherente con las habilidades que uno tiene, cambia completamente el panorama. Para empezar, porque estás haciendo aquello que de forma natural te nace y sabes hacer de manera creativa. Es decir, no somos tontos, yo creo que todos sabemos, cuando estamos haciendo algo que no es lo nuestro, en nuestro interior lo sabemos, ¿no? Porque estamos insatisfechos, amargados y sabemos que eso no es lo nuestro. Pero claro, entonces necesitamos luz, necesitamos que, por ejemplo, a través de una carta astral, poder saber a qué me puedo dedicar. Y está muy bien porque seguramente tú, Sara, ya sabías que tenías esos dones para comunicar, para expresarte, es lo que tu alma, tu cuerpo te pedía, pero hasta que no lo viste en la carta astral, quizá eso no se te aclaró o no lo confirmaste, ¿no? O sea, la carta astral confirma muchas veces la intuición de la persona. Sí, y a veces es casi como un empujoncito. Eso mismo, un empujoncito. Es esa confirmación que necesitas para atreverte, vamos a decir que esa es la palabra. Porque muchas veces son cosas en las que tienes que arriesgar. En esta vida lo fácil a veces es no arriesgar, ¿no? Y entrar en la rutina, bueno, un trabajo, bueno, aunque no sea muy tal, muy cual, pero
no te atreves. Si en un momento dado tú eres consciente de lo que tu carta astral te está indicando, ahí es un poco como si te estuvieran diciendo, va, no te preocupes, tírate que hay red y no vas a tener ningún problema. Y tú, Sara, lo hiciste, dejaste un trabajo en apariencia seguro, ¿no? Esos trabajos estables de oficina, para ser profesora de astrología. Sí, ver lo que llevaba haciendo durante muchos años, Sí. ocultamente, por decirlo de alguna manera, tenía que salir a la luz. Que es un poco mi caso. Entonces, claro. También tu caso. Claro. Cuéntame tu caso. Es que el mío es casi paralelo, es casi idéntico al de Sara. Yo desde muy jovencita siempre he estado involucrada con todas las ciencias ocultas, con todas las disciplinas que tocamos en la escuela, pero yo estudiaba mucho, pero trabajaba, tenía mi otro trabajo paralelo, trabajo del cual yo vivía, yo seguía con mi hobby, vamos a decirlo así, con mi hobby del ocultismo, de las ciencias esotéricas, pero seguía trabajando. Hasta que un buen día, mirándome la carta astral, también me vi una serie de aspectos y dije, ostras, pues realmente yo debería de dedicarme a eso. Y a partir de ahí es cuando nació la escuela con mi socia María Rosa y ahí tiramos adelante. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Y hasta galaxia. Hasta aquí. Es importante esto y, claro, también requiere cierta valentía, ¿eh? O sea, tomar la decisión Claro. de decir, venga, voy a dedicarme a aquello que yo sé que es lo mío y además mira, la carta astral me lo confirma. Eso es, hay poca gente que lo haga realmente. Mira, recuerdo un caso, mira, mi padre, por ejemplo, fue marketing, fue director de marketing de Adidas para toda España, allá por los años 80, ¿eh? Era director de multinacional, se ganaba muy bien la vida, pero aquello no le llenaba, ¿eh? Llegó un punto, le llenaba, pero llegó un punto en su vida que buscaba algo más. Y ahí, ¿qué pasó? Descubrió la astrología. ¿Qué hizo? Dejó ese cargo como directivo y se dedicó a la astrología. Sí, sí. Profesor de astrología, hablo del año 86, ¿eh? Hace años ya, ¿eh? Okay. Pero él tuvo la valentía y muchos de vosotros también. A ver, sois valientes, pero hay que tomar esa decisión. Necesitamos un empujoncito y la carta astral te da ese empujoncito. Sí, yo honestamente y desde el corazón recomiendo a todo el mundo hacer este taller. Es un taller de 4 horas Bien. que les va a aportar mucho y que realmente les va no tan solo a aportar toda la información que estamos diciendo, sino que van a empezar a ver realmente cuánto pueden sacar de la astrología. Siempre es interesante adentrarte en disciplinas nuevas y observar cómo funcionan. Por tanto, más que recomendable. Pues recordad ese taller, taller intensivo de 4 horas, ¿no? Sí. 4 horas. Que va a ser, se va a dar el 22 de mayo. Mayo. A través del Centro Alexandria. Lo podréis Exacto. seguir online. Exacto. Tenéis más información, si deseáis más información, podéis llamar al Centro Alexandria al 664 00 43 83 con el prefijo 34 delante. Si lo hacéis desde fuera de España, 0034 más 34 y el 664 00 43 83. También podéis entrar en su página web que es www.centrealexandria.com y también las encontraréis en Instagram. Y para alguien que diga, está bien lo del taller, pero yo me quiero formar más, yo quiero ser astrólogo. ¿Tenéis cursos? Tenemos cursos. ¿Formaciones de astrología en el centro? Sí, por supuesto. Tenemos cursos para las personas que ya tengan claro que quieren iniciarse en esta disciplina y, por supuesto, si nos llaman les explicaremos exactamente cómo están distribuidos. Son básicamente 3 años, porque la astrología no se puede hacer en poquito tiempo. Yo sé que la dinámica hoy en día todo el mundo quiere cosas así muy rápidas, pero hay disciplinas que es imprescindible, es esencial tener un poco de paciencia. Y la astrología es una de ellas. Porque si tienes paciencia y realmente estudias lo que es la base bien, luego realmente se puede interpretar bien. Pero hay que estudiar primero la base. A mí la astrología me ha ayudado siempre muchísimo. Yo recuerdo a mí de pequeñito, mi padre me hizo la carta astral, debía tener yo 8 o 9 años, y claro, aquí no, 8 no, un poquito más, 10 años tenía. Y la carta astral me dijo,
No sé en cómo estaba aspectado y demás, pero recuerdo uno de los mensajes potentes que era que mi negocio era la comunicación, o mi misión de vida iba a ser la comunicación, que había venido en este mundo pues a comunicar, a comunicar incluso con medios audiovisuales, con cine, televisión, esas cosas. Y eso me lo dijo la carta astral yo, que tenía 10 años. Era un chico realmente muy tímido, y nada hacía presagiar que yo no pudiera dedicar a la comunicación el día de mañana. Pero fíjate que aquello que me dijo la carta astral en mí ya produjo una impresión. Y es como si aquella información ya conectara con el genio que llevo dentro, esa esencia, esa intuición. Y de repente me empecé a ver también, ¿no?, como comunicador y demás, o fue como una semilla, ¿no? Es decir, tú lees la carta astral y es como una semilla que siembras. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que llevas dentro y hace que brote después. Por eso es tan importante la carta astral. Sí, sí. No es porque el futuro diga, no, es que el futuro está escrito. Bueno, sí o no, no lo sé. Si el futuro está escrito, pero la carta astral conecta con tu esencia, conecta con tu alma. Y es lo que hace que tú mismo puedas construir tu futuro. Lo bueno para mí de la carta astral, sí, y Sara como profesora supongo que lo confirmará, es que no es que tu futuro esté escrito, pero sí que hay cosas en la carta astral que te pueden indicar por dónde vas a ir, también te pueden indicar por dónde no tienes que ir. Con un poco de esfuerzo podemos cambiar lo que está escrito, entre comillas, con lo cual es interesante. Yo creo que el futuro puede estar escrito, pero se puede reescribir. Absolutamente. Porque dicen que llegamos a esta vida por un pacto de alma, ¿no? O con pactos de alma. Sí, eso dice. ¿La astrología nos permite ver, Sara, los pactos de alma? Saber a qué hemos venido a este mundo. Esto hay que matizarlo. Sí. Primero, hay un gran dicho en la astrología que reza aquello de que los astros inclinan pero no obligan. Número 1. Número 2, bueno. La responsabilidad siempre absolutamente es tuya. Número 3, la carta natal solo es el inicio, es como tu caja de herramientas con la que has llegado. Puedes tener 2 martillos y no puedes tener ninguna llave Allen. Tienes que saber por qué tienes 2 martillos y te falta la llave. Y con la caja de herramienta que tienes que poder desarrollar tus máximas capacidades. Número 4, existe una rama que se puede tocar o no, que es la llamada astrología kármica, que lo que te explica es por qué has recibido esa caja de herramientas. Ojo, no nos interesa saber ni quién fuiste, ni cuántas vidas anteriormente tuviste. Eso no es relevante. Estamos hablando de aprendizajes. Y ahí viene el por qué no has recibido una llave Allen dentro de la caja de herramientas. Y lo que te permite desarrollar a partir de ahí es qué tipo de aprendizaje te conviene trabajar intensivamente, porque ya estás llegando tarde, ya lo has repetido demasiadas veces, en función de lo que pudiste vivir antes, experiencialmente hablando. Repito, no nos interesa saber si fuiste Pérez o Ramírez, sino lo que aprendiste o lo que dejaste de aprender. Y segundo, ¿qué es lo que puedes aprender ahora que puede servirte para seguir tu andadura? Pero eso es una rama muy particular. Aquí tenemos que empezar la casa por el tejado y la casa por los cimientos y partir de la carta natal, que es la foto fija con la que has aterrizado aquí, tu cajita de herramientas. Una vez tengas eso suficientemente conocido y sepas cómo emplearlo, establecemos tendencias y a ver cómo va creciendo la plantita. Muy bien. Pues venga, vamos a descubrir el 22 de mayo. ¿Qué es aquello para lo que hemos venido a esta vida a brillar? ¿En qué área vamos a brillar? Porque eso es importantísimo para hacer un cambio en nuestra vida o para buscar ese empujón que necesitamos, ¿no?, para llevar a cabo nuestra misión de vida. Y eso lo haréis de la mano de Sara Neus el día 22 de mayo. Importante. Aprenderéis a analizar las cartas de las personas, cartas natales de las personas también. Es un taller intensivo muy completo de solo 4 horas en que vais a aprender un montón de cosas con Sara Mabón, profesora de astrología del Centro Alexandria. ¿Queréis más información? Ahí tenéis la página web, que es www.centre, porque está en catalán, centrealexandria.com, o si lo preferís también podéis llamar o enviar un mensaje de WhatsApp al 664004383, con el prefijo 34 delante si lo hacéis de fuera de España. ¿Y esto por qué informamos de esto? Porque estamos en un momento en que necesitamos despertar. ¿Por qué? Porque hay también mucha desorientación, no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde tirar,
y yo creo que la astrología os va a ir muy bien. Y hombre, si la aprendéis de la mano de Sara Mabón, que es alguien que realmente ha interiorizado la astrología, que sabe muy bien de lo que habla. A ver, lo habéis podido comprobar en 15, 20 minutos que hemos estado aquí, habéis visto lo bien que explica la astrología. Pues así va a ser el taller, mejor aún va a ser el taller. Ahí os espera Sara y Neus. A distancia, ¿eh? Hay gente que me lo está preguntando ahora. Sí, el curso será a distancia, obviamente. A distancia. Son los tiempos que hay, pues será a distancia en un futuro y a volver a lo presencial. Sí, en pero un futuro a volvemos. distancia. Neus, Sara, gracias. A vosotros. A vosotros.